Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de la review en profundidad de este chasis, el 5000T RGB. Como os decía, esta caja viene súper preparada y viene con todo incluido, viene muy completa. Aquí tenéis el fantástico Commander Core XT que controla las revoluciones y la iluminación de hasta 6 ventiladores y además tiene una salida adicional RGB que puede servir para conectarlo a otro fan hub para poner más ventiladores o, como en este caso, para conectarlo a este hub que nos permite distribuir la señal RGB de esta salida entre todas las tiras LED de esta caja. Los ventiladores que lleva en la parte delantera son LL120, es decir, que tienen 16 LEDs cada uno, así que son 48 LEDs, y las 4 tiras LED, estas de aquí, que lleva en la parte de arriba, abajo, etcétera, en total pues llevan 160 LEDs. Bueno, este circuito que tenemos aquí es el hub para líneas RGB simples, es decir, que no tienen retorno, no son como los ventiladores que tienen las líneas RGB son de 4 pines, estas son de 3 pines, es decir, son solo de ida y son para las tiras LED. Y esa salida está conectada a esta salida RGB del Commander Core XT. Luego aquí tenemos las salidas RGB de los ventiladores y las salidas PWM de los ventiladores. Hay un detalle a tener en cuenta bastante importante. El Commander Pro de antes, el Commander Pro clásico, soporta ventiladores PWM y normales, pero el Commander Core solo soporta ventiladores PWM, es decir, si tenéis ventiladores de los de 3 pines, aquí no van a funcionar bien, van a ir siempre a tope, no se van a poder regular las revoluciones de los ventiladores que tengan solo 3 pines. Este controlador, el XT, el Commander Core XT, solo admite ventiladores PWM, que son los que tienen cable con 4 pines. Así que en este controlador podemos poner todavía 3 ventiladores RGB adicionales, porque tiene aquí tanto las salidas de iluminación RGB como las salidas para controlarlos. Por otra parte, lleva también 2 ondas de temperatura, una que está conectada aquí y la otra aquí. Estas ondas las podemos poner en cualquier parte de la caja para que a través del software iCUE de Corsair podamos gestionar las curvas y las revoluciones de los ventiladores en función de la temperatura del elemento que nosotros queramos, que puede ser bien la CPU, bien las memorias RAM o la parte donde está la tarjeta gráfica, es decir, cualquier parte de la caja la podemos medir con estas ondas de temperatura, son unos termistores electrónicos y esto nos va a dar una referencia para poder calcular las revoluciones de los ventiladores según nuestras necesidades. Aparte, el Commander Core lleva un cable de alimentación SATA, que es este de aquí, y luego lleva también un cable de datos, que es un cable USB que tiene un pass-through, es decir, es este cable de aquí, y lleva, bueno, no sé si lo sabéis, pero en cada conector USB hay 2 puertos USB, o sea, cuando veis el conector este típico, que viene en las placas base, que tiene todos esos pines, en realidad cada fila es un puerto USB, porque los puertos USB llevan 4 hilos, lleva positivo, negativo, dato positivo y dato negativo. Así que este cable lleva un pass-through y el segundo puerto que no lo utiliza lo traspasa a este conector para que podamos aquí conectar otra cosa. ¿Vale? Entonces esto solo necesitaría el cable de alimentación y conectarlo al puerto USB de la placa base para poder gestionarlo y configurarlo a nuestra medida. Luego este hub que hay aquí, el hub de las tiras RGB, también lleva un cable de alimentación que está aquí, que es este, para lógicamente darle fuerza a las tiras LED, porque aunque la salida RGB tiene también voltaje, pero necesitamos un voltaje adicional y entonces para no quemar el controlador pues lleva esta toma de alimentación. Y luego aquí ya están los cables típicos pues de la placa base, el conector de audio, los pines del botón de power, 2 puertos USB 3.0 y un puerto USB 3.1 tipo C, porque aquí en la parte de arriba tenemos el botón de encendido, 4 puertos USB 3.0 y un puerto USB 3.1 tipo C, además de un jack de audio combinado y un botón para reset. Así que ofrece una compatibilidad fantástica en cuanto a salidas frontales para todo tipo de placas, 4 puertos USB 3.0 más un USB 3.1 tipo C, es decir, suficiente. Bien, vamos a poner aquí el filtro en la parte delantera, así, eso es. Y os tengo que enseñar también el tema de almacenamiento
y el tema de la parte trasera, que me gusta mucho. En cuanto a almacenamiento, esta unidad tiene 3 bahías para discos de 2,5 pulgadas y 2 bahías, que son estas de aquí, que son mixtas y que admiten discos de 2,5 y de 3,5 pulgadas. Así que podríamos tener 5 unidades de 2,5 pulgadas o 3 unidades de 2,5 más 2 de 3,5. Esas bahías de 2,5 pulgadas se sacan así con un tornillito. Y otra cosa muy interesante que tiene esta caja es el sistema de gestión de cables, que lleva estas bridas, que hay bridas adicionales aquí, que eran las que venían en el kit, fijaos, todas estas, ¿vale? Aparte de las bridas normales que se enganchan a estas tiritas de aquí, a estas ranuras, ahí se pueden meter bridas normales para gestionar todos los cables. Pero aparte, esta caja de Corsair lleva estas guías especialmente diseñado para soportar todo ese cableado y también por aquí para soportar todos estos cables y que quede todo súper ordenado. Y un detalle muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de montar vuestro sistema, vuestro PC, es que esta pieza de aquí es una pieza desmontable. Ya alguno habrá pensado, oye, y con esto aquí, ¿cómo voy a poder montar el soporte, el bracket trasero, por ejemplo, para una refrigeración líquida en la placa base? Lo ideal es que lo montes antes de poner la placa, la memoria, el SSD, M.2, etcétera, que lo montes ya todo en la placa. Pero si no es así o quieres actualizar tu equipo, te vas a encontrar con esto y que no puedes acceder al bracket. Pero esto es desmontable, es una placa especial. Voy a quitar estos cables de aquí que están sujetos con un alambre de estos para que lo veáis. Esto lleva aquí esas guías y veis ese tornillito de aquí. Bien, pues ese tornillo lo voy a sacar con el destornillador porque no me llega bien ahí los dedos. Lo podemos sacar así y entonces podemos separar de aquí todo el sistema completo. ¿Veis? Lleva estas pestañitas que se encajan aquí en esta parte de abajo y eso nos permite sacar el controlador. Ahora podéis ver aquí más limpiamente lo que son las guías para los cables con estas asas laterales para poder embridarlo todo. Esta placa viene normalmente también en la serie 5000, solo que en este caso ya viene preinstalada con el Commander Core XT y luego simplemente pues conectamos estas 3 pestañitas de aquí ahí en la parte de abajo, se queda ahí enganchado así y ya el tornillo de arriba, que es abre fácil, pero a mí con los guantes me cuesta trabajo y entonces prefiero meterlo con el destornillador, que llego mejor. ¿Veis? Ya está. Y luego esto pues simplemente lo pondríamos aquí y ya está. Aquí por ejemplo tenéis un caso donde se podría usar una de estas bridas de velcro de Corsair y esto simplemente pues lo meteríamos. Bueno, aquí va a ser un poco más difícil porque ya están los cables, pero se pasa por un asa así, luego se pasa por el otro, todo esto con el logo de Corsair hacia arriba, ¿vale? Así se pasa por el otro asa y ya tenemos la brida ahí puesta. Ahora ya simplemente habría que pasarla por el asa principal y hacer así y apretarlo. Bien, vamos a ver ahora lo que sería la parte esta de los 3 ventiladores de 120 del lateral. Esto por defecto viene así, con este embellecedor, por si no queremos usar esos ventiladores. Por aquí saldrían todos los cables de la placa base, pero si necesitamos este espacio para poner un radiador o 3 ventiladores ahí en esa parte, pues también podemos quitarlo. Entonces primero quitamos este tornillo de aquí. Bueno, esto es abre fácil, pero yo lo suelo aflojar con el destornillador para que se vea bien. Y luego aquí lleva otro que está bastante escondido aquí en la parte de atrás. Lo voy a poner así para que lo veáis. Ese que está ahí, ¿veis? Bien, pues ese también hay que aflojarlo y también está un poquito más apretado de la cuenta al principio. Y una vez que ya están los dos flojos, ya podemos sacar esta parte. Lleva unos clics aquí en la parte trasera que se enganchan ahí, ¿veis? Y esta es la parte que sustituimos por esta otra. ¿Vale? Voy a dejarla ya configurada, ya puesta en su sitio. Y ya para poder poner los 3 ventiladores
o el radiador con sus ventiladores aquí en la zona trasera, ya tendríamos que quitar esta parte que es el embellecedor para la salida de los cables de la placa base. Eso se quita con unos tornillos abre fácil que hay aquí. Estos son de un poquito más difícil acceso. Así. Y el otro está aquí. Este es más difícil todavía. Vale. Y luego lleva dos tornillos que eso sí que son de destornillador, que están un poquito más escondidos, que son ese de ahí, es muy pequeñito, y luego hay otro que está aquí en esta parte de abajo, y eso, con eso ya esta parte tendría que poder salir así. ¿Veis? Esto, como ya habéis visto, sale hacia arriba, lleva estas pestañitas, y cuando se han aflojado estos tornillos y los otros hay que levantar un poquito hacia arriba y ya sacarlo, y eso ya nos deja libre esta parte que nos permitiría o acoplar ahí un radiador y que entre aquí justo, se quedaría a ras, y luego los ventiladores, o también podríamos poner los ventiladores delante y el radiador detrás o lo que sea. Eso sí, tenéis que tener en cuenta un detalle: la línea de los ventiladores de 120 está en línea con estos ventiladores, es decir, no podemos poner un push and pull aquí y otro allí. Si lo ponemos aquí, vamos a llegar prácticamente a esta parte, es decir que incluso puede que nos montemos. Si utilizamos un radiador de 50 milímetros, tendríamos 25, 50 y 25, tendríamos 100 milímetros y nos montaríamos aquí. Pero puede, lo que no se puede es montar un radiador aquí y un push and pull en este lado, porque entonces toparían uno con el otro. Sí podemos poner radiadores los dos, es decir, aquí cabe un radiador con una capa de ventiladores y aquí cabe un radiador con una capa de ventiladores. Pero si montamos sistema push and pull, podemos tener un push and pull aquí en la parte delantera y un radiador con su capa de ventiladores normal aquí, no pasaría nada porque el push and pull se metería delante de los otros. Pero si montamos el push and pull en esta parte, en la parte trasera, ya aquí solo podemos poner ventiladores. En la parte de arriba, pues lógicamente siempre podemos poner una capa o dos capas de ventiladores como queramos. Y en cuanto a soporte de hardware, por supuesto, en una caja de estas magnitudes pues soporta placas incluso hasta Extended ATX. Y luego, por ejemplo, en soporte para el disipador de la CPU, si vamos a usar un disipador por aire, pues midiendo desde el tornillo, ¿vale? Una regla que podéis tener a la hora de averiguar si en vuestra caja qué es lo que cabe. ¿Veis los tornillos de la placa base, no? Bien, pues midiendo desde la parte delantera del tornillo, es decir, lo que sería la placa, hasta el frontal, aquí tenemos 190 milímetros. A eso hay que restarle unos 20 milímetros, 10 milímetros de, digamos, de lo que ocupa el socket de la CPU con la CPU y todo eso, más o menos unos 10 milímetros, y 1 centímetro por seguridad. Así que 190 pues admitiría disipadores de hasta 170 milímetros de altura sin ningún problema. Soporte para tarjetas gráficas, pues lo mido desde la parte esta, es decir, sin contar lo que sería la pestañita que entra aquí para atornillarlo, es decir, midiendo desde ahí. Y desde ahí pues tenemos hasta los ventiladores de la parte delantera, tenemos un total de 420 milímetros, es decir, 420 milímetros de tarjeta gráfica si solo montamos ventiladores en la parte delantera. Lógicamente, si montamos un ventilador y un radiador normal de 30 milímetros, pues habría que quitarle esos 30 milímetros, con lo cual en vez de 420 pues tendríamos 390 milímetros con refrigeración líquida delante. Si la refrigeración líquida es push and pull, 25 milímetros menos, pues ya tendríamos 365 milímetros hasta el segundo ventilador, es decir, un ventilador, un radiador y otro ventilador, y aún así nos cabría una tarjeta gráfica de 365 milímetros, es decir, que prácticamente cabe cualquier tarjeta gráfica. Y en cuanto a las medidas totales de este chasis, pues os las voy a decir sobre la marcha mientras lo mido. Tiene una anchura de 25 centímetros, es decir, 250 milímetros, una altura total, incluyendo la base, de 56 centímetros, es decir, 560 milímetros, y tiene una anchura o una longitud, según se mire, de 530 milímetros, contando el grosor de la bisagra, ¿vale?
Respecto a fuentes de alimentación, pues hasta que lleguemos allí a la ranura, pues básicamente 200 milímetros de fuente de alimentación si no sacamos las bahías de 3,5 pulgadas que se pueden sacar. ¿Veis? Lleva aquí unos tornillitos, que se aflojan y todo este cuerpo entero sale. Si quitamos esto, si no tenemos discos de 3,5 pulgadas y quitamos este espacio, pues entonces en ese caso tenemos ahí 300 milímetros. Dejando un hueco de 50 milímetros para los conectores y los cables y tal, podrían entrar pedazos de fuente de alimentación de hasta 250 milímetros. No sé qué fuentes serán esas, de 1200 vatios o 1500. Así que como veis, se trata de un chasis que viene preparado para hardware súper potente y que tiene todo tipo de facilidades, tanto para refrigeración líquida custom, incluye el controlador de serie con control de temperatura, control de iluminación, de revoluciones, etcétera, todo a través del software iCUE de Corsair. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a conectar a una toma USB que tengo aquí para que lo veáis funcionando con su toma de alimentación. Bien, como veis, el efecto de iluminación es fantástico. No solamente los 3 ventiladores LL120 del frontal, sino también las tiras que tiene a los lados, aquí en la parte delantera, tanto en la izquierda como en la derecha, y en la parte de arriba, en los dos lados, y también aquí abajo, que esto también arroja luz sobre la base y también sobre la mesa. Ahora voy a bajar un poco la iluminación para que se vea bien el efecto. Fijaos qué maravilla. Y seguidamente os voy a enseñar muy por encimilla las opciones que tiene dentro del iCUE este chasis. Bien, como veis ya tengo aquí la 5000T RGB y lo primero que podemos ver son los ventiladores, los LL120, donde podemos cambiar los efectos de esos 3 ventiladores, y luego tenemos el otro canal de iluminación, el de 3 pines, que nos permite controlar las tiras LED, las de los laterales. Tiene las 2 de delante, las 2 de detrás y las 2 de arriba, y ahí podemos cambiar de efectos y hacer lo que queramos con ellas. Podemos seleccionar los LED individualmente y hacer que tenga un efecto en cada una de las tiras o incluso en cada LED independientemente. Y aquí en el apartado de refrigeración podemos controlar a través de la temperatura de las 2 ondas o de los sensores de la placa base las revoluciones de nuestros ventiladores. Bien, como veis se trata de un chasis increíble. Si queréis, estoy pensando en hacer un montaje en este PC. Dejadme en los comentarios si queréis que haga otro montaje utilizando este chasis como base para montarlo. Y quizá le podamos poner algún tipo de refrigeración líquida custom o algo así. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.